Hello, I'm another Berry. Welcome to my Ruby World. Hoy os voy a enseñar en un tutorial a hacer la textura de látex blanco. Pues aquí veis el dibujo casi terminado. Solamente he dejado en blanco la zona que vamos a colorear ahora. Me meto en la página de Radical Ruber. Veis el color naranja médico que he utilizado para el Cat Suite en una capa aparte. Ahora vamos a ver todos y elijo el blanco, copio la imagen y la pego, que se pega en la capa. Y aquí podéis apreciar que el blanco del fondo, que sí que es blanco de verdad, no tiene nada que ver con el color del Cat Suite. Uso el cuentagotas para elegir un tono medio y aplico todo este color a toda la zona de blanco que había marcado antes. Luego también elijo las sombras, lo puedo oscurecer un poquito. A ver, si tú pasas el cuentagotas por la zona por una fotografía, de un píxel a otro cambia el color un montón. También tienes que fiarte un poquillo de tu instinto. Aplico las sombras, veis, no con negro, porque con negro se queda muy fuerte. Solamente lo usaremos en zonas marcadas de mucha sombra. Estoy haciendo pruebas en la parte de arriba para que veáis lo que está bien, lo que está mal. Y ahora vuelvo a más de lo mismo. Igual que hice con el Cat Suite, que no lo habéis visto, pero ya más o menos habéis visto algún que otro tutorial mío, ya veis cómo trabajo. Utilizo la acuarela transparente para aplicar la sombra y voy marcando las zonas de luz de los tonos medios con la goma de borrar. Normalmente uso, sobre todo en el látex, como las luces y las sombras son tan marcadas, utilizo la goma de borrar dura. Solo para difuminar algunas luces uso el borrador con el contorno difuminado. Veis que en el guante sí que se nota un poquito más, porque la verdad es que la enfermera, como tiene esta ropa tan plana, no se presta mucho a que se vea la textura bien del látex, pero en el guante sí. Hay veces que primero hago las sombras propias de los objetos y luego hago las arrojadas. Normalmente uso dos capas para esto, para que se solape una sombra con la otra en algunas zonas y se remarque más y no se mezcle, porque claro, la herramienta de acuarela mezcla. Ahí voy recortando y añado las sombras en la falda. Por si acaso alguno no lo sabía, veis que hay como unos puntitos de contorno en la zona blanca, y es porque he seleccionado la zona blanca en la capa en la que estaba, para luego trabajar en la de sombras, que es otra capa. Aquí estoy buscando faldas de látex para que más o menos tener una referencia para el brillo y las sombras. Voy difuminando, voy remarcando las que hace falta. Veis, en otra capa estoy haciendo un degradado de arriba abajo en la falda, y ahora selecciono la capa de sombra para, como decía antes, utilizar el color negro para marcar las zonas que son más oscuras o que tienen más contraste. Se suele añadir más contraste en las zonas de sombra donde hay mayor luz, donde el punto de luz incide directamente. Porque así, si haces la sombra más fuerte, hay más contraste, se nota más la luz. Ahora creamos otra capa y vamos añadiendo la luz.
En el caso del látex podríais añadir una luz muy fuerte ya directamente. Podríais añadir una luz con la pluma y luego difuminarla, pues, por ejemplo así. Pero a mí me gusta usar la acuarela transparente y luego al final, que luego lo veréis que en este caso sí que lo hago, seleccionar la capa. Para seleccionar la capa, por si acaso no lo sabíais, es poniéndote en el icono de la capa y dándole a la tecla de control a la vez. Entonces se selecciona la capa, en este caso de luz, se crea una nueva y ahí utilizando la pluma o la acuarela opaca se hacen más luminosas las luces. ¿Vale? Y ya vemos el resultado final de la enfermera con látex blanco. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido útil y tenéis que hacer algún dibujo con látex blanco. Tenéis que poner el enlace con el dibujo terminado aquí abajo en comentarios. Así le echamos un vistacillo, vemos lo chulo que ha quedado y vemos cómo podemos mejorarlo. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, have a nice rubber weekend. Bye.